El 12 de agosto del año 2000, a las 11 horas, 28 minutos y 26 segundos de la mañana, el mar de Barents guardó silencio durante 2 segundos exactos. Después llegó el primer golpe. Luego, 2 minutos y 15 segundos más tarde, llegó el segundo. Tan violento que lo registraron los sismógrafos en Alaska, en Noruega, en Canadá. A miles de kilómetros de distancia, los instrumentos temblaron ante algo que ocurría en el fondo de un mar ártico que la mayoría de la gente no sabría señalar en un mapa. Lo que temblaba era un submarino nuclear, el más avanzado de la flota rusa, 154 metros de acero, diseñado para hundirse indetectable y lanzar misiles capaces de destruir grupos de portaaviones. Una máquina de guerra sin igual en el inventario de Moscú, construida para ser invisible, invulnerable, eterna. Se llamaba Kursk, y en el transcurso de 135 segundos cayó al fondo del mar con 118 hombres dentro. Lo que siguió fue una de las crisis más vergonzosas que ha vivido un gobierno moderno. Días de silencio oficial, mentiras transmitidas en cadena nacional, una madre sedada en público con una jeringa cuando se atrevió a exigir respuestas. Y en el fondo del mar de Barents, a 108 metros de profundidad, 23 hombres que sobrevivieron las explosiones iniciales, que esperaron durante horas en la oscuridad total, que escribieron notas de despedida y las guardaron en los bolsillos de sus uniformes porque sabían, antes que nadie admitiera nada, que la ayuda no iba a llegar. Pero la historia del Kursk no termina ahí, porque un año después de ese sábado de agosto, Rusia tomó una decisión que no tiene precedentes en la historia naval: sacar el submarino del fondo del mar, entero, a pesar de sus 2 reactores nucleares activos, a pesar de los torpedos sin detonar que seguían a bordo, a pesar de las condiciones árticas, a pesar de que nadie en el mundo había intentado algo semejante jamás. El precio: $70 millones. El plazo: 5 meses desde cero para diseñar y fabricar todo el equipamiento necesario de la nada. El resultado: el mayor rescate de un submarino en la historia humana. ¿Cómo se levanta del fondo del océano un objeto que pesa lo mismo que 1.500 elefantes? ¿Qué le pasó exactamente a esos 118 hombres? ¿Y por qué la respuesta inicial del gobierno ruso convirtió una tragedia técnica en un escándalo político que todavía hoy define la imagen de Putin? Todo eso desde el principio. El monstruo de acero que Rusia llamaba Orgullo. Para entender lo que pasó el 12 de agosto del año 2000, hay que entender primero qué era el Kursk, no como un barco cualquiera, como un símbolo. El K-141 Kursk era un submarino de la clase Oscar II, lo que en terminología de la OTAN se denominaba un cazaportaaviones nuclear. Su nombre oficial ruso era Proyecto 949 A Antey. Tenía 154 metros de eslora, lo que equivale a un edificio de 50 plantas tumbado sobre el agua. Su desplazamiento en inmersión rondaba las 24.000 toneladas métricas. Para dar una comparación tangible, es más pesado que un destructor de la Armada estadounidense, esos barcos grises de cubierta llena de misiles que habitualmente encabezan los noticieros cuando aparecen en el estrecho de Hormuz o en el Pacífico. El Kursk los superaba en masa. Fue construido en el astillero de Severodvinsk, en el norte de Rusia, y puesto en servicio en 1994. Ese año no es un detalle menor. 1994 era el 4º año tras el colapso de la Unión Soviética, un momento en que el Estado ruso tenía dificultades para pagar sueldos básicos a sus funcionarios, en que las pensiones se pagaban con meses de retraso, en que buques enteros de la flota rusa languidecían en sus bases sin combustible para salir a navegar. El hecho de que el Kursk llegara a ser operativo en ese contexto dice algo sobre la prioridad que seguía teniendo el poder naval en la visión estratégica rusa, incluso cuando el país se desmoronaba económicamente. Lo que el Kursk llevaba dentro era aterrador en términos de capacidad destructiva: 24 misiles de crucero Granit,
conocidos en clave de la OTAN como SS-N-19 Shipwreck. Cada uno de esos misiles tenía un alcance de entre 500 y 700 kilómetros y podía transportar una cabeza nuclear o una cabeza convencional de 750 kilogramos de explosivo. Pero lo que los hacía verdaderamente peligrosos no era el alcance individual, sino la táctica de empleo. Estaban diseñados para ser lanzados en salvas masivas y simultáneas contra grupos de portaaviones. No un portaaviones, un grupo de combate completo con sus escoltas, sus destructores, sus fragatas. La idea era saturar los sistemas de defensa enemigos con tantos blancos a la vez que ninguna respuesta pudiera ser efectiva. El Kursk, en términos de doctrina naval soviética y rusa, no era un barco de guerra convencional. Era una respuesta asimétrica al dominio naval estadounidense, una manera de decir: aunque no podemos tener tantos portaaviones como vosotros, podemos hundir los vuestros. También portaba torpedos de distintos tipos. Y aquí es donde la historia empieza a tener grietas, porque entre esos torpedos había uno experimental, el tipo 65 a 76 Kit, propulsado por peróxido de hidrógeno de alta concentración, una tecnología que los ingenieros navales de Gran Bretaña y Estados Unidos habían descartado hacía décadas precisamente porque era demasiado inestable en condiciones operativas reales. La Marina rusa, heredera de diseños soviéticos que privilegiaban el rendimiento sobre la seguridad, seguía usándolos. En 1999, el Kursk fue desplegado en el Mediterráneo durante 6 meses, en la única misión de larga duración de su carrera. Su objetivo era monitorear las operaciones de la Sexta Flota estadounidense durante la crisis de Kosovo. Según fuentes de la Marina rusa, el Kursk logró aproximarse a grupos de portaaviones americanos a distancias que habrían sido de combate real, sin ser interceptado. Ese episodio reforzó la reputación del submarino dentro de la flota y también, inevitablemente, la confianza quizás excesiva que el mando ruso depositaba en él. Cuando regresó de esa misión, muchos de sus tripulantes llevaban meses sin ver a sus familias. Los sueldos seguían siendo miserables, en torno a los $50 mensuales para los marineros de menor rango. Las condiciones de vida en Vidyayevo, la base naval de la que dependía el Kursk, eran las de una ciudad militar en declive. Edificios sin calefacción adecuada, servicios básicos intermitentes, una comunidad entera construida alrededor de una flota que ya no era lo que había sido. Pero el orgullo de servir en el mejor submarino de la flota seguía siendo real para quienes lo tripulaban. El ejercicio de agosto de 2000 era la primera gran maniobra naval que Rusia organizaba en más de una década. Se llamaba Verano X y convocaba a prácticamente toda la flota del norte. Era el tipo de evento que en los años 80 habría sido rutinario, pero que en el año 2000, después de 10 años de decadencia presupuestaria, tenía el carácter de una demostración de que Rusia seguía siendo una potencia naval. La presencia de altos mandos a bordo del Kursk, incluido el vicealmirante Vladislav Bagrianov como observador, era señal de la importancia institucional del ejercicio. Hay una frase que el historiador y analista militar Norman Polmar usó en su cobertura para el US Naval Institute y que captura bien la paradoja del Kursk. Era el orgullo de una flota que no podía permitirse mantenerlo adecuadamente. El mantenimiento de un submarino nuclear de ese tamaño requiere no solo presupuesto, sino también una cadena de suministro constante de repuestos, personal técnico altamente cualificado y protocolos de inspección que en los años 90 rusos habían sido degradados por la falta de recursos. Los marineros del Kursk hacían lo que podían con lo que tenían. Que lo que tenían no fuera suficiente no era culpa suya. Tampoco era culpa suya que el tipo de torpedo que llevaban a bordo ese día tuviera una soldadura defectuosa en su sistema de combustible, ni que las instrucciones de seguridad para ese torpedo estuvieran escritas para un modelo diferente y omitieran pasos críticos en la verificación de la válvula de aire, ni que cuando algunos marineros reportaron anomalías en el torpedo antes del ejercicio, los oficiales encargados estuvieran demasiado ocupados con los preparativos para detenerse a investigar.
Todo eso existía mucho antes del 12 de agosto. Estaba ahí, acumulándose en silencio, invisible, mientras el Kursk navegaba sobre sus propias grietas internas como si fueran parte del paisaje habitual. El mar de Barents tampoco ayuda a quien no lo conoce. Es uno de los mares más hostiles del planeta, situado en el borde del Océano Ártico, entre la costa norte de Noruega y la península de Kola rusa. En verano, cuando las condiciones son las más benignas del año, las temperaturas del agua en superficie rara vez superan los 4 grados centígrados. A 108 metros de profundidad bajan otro par de grados. Las tormentas llegan del norte sin aviso previo y pueden transformar una superficie relativamente tranquila en olas de varios metros en pocas horas. La visibilidad subacuática es prácticamente nula. El agua arrastra sedimentos constantemente y la luz natural no penetra más allá de unos pocos metros en el mejor de los casos. Para los buzos que trabajarían allí un año más tarde, ese entorno impondría restricciones draconianas. Cada hora de trabajo en el fondo equivalía a horas de preparación, de descompresión, de riesgo acumulado. Las corrientes podían cambiar la posición de equipamiento colocado con precisión milimétrica. La temperatura podía hacer que los sistemas hidráulicos respondieran de manera diferente a la calibrada en tierra. Y el tiempo, ese factor que en el Barents se mide en ventanas de buen clima entre tormentas, era siempre el enemigo principal de cualquier operación. A 108 metros de profundidad, la presión es de aproximadamente 11 atmósferas, 11 veces la que sientes en la superficie. Si pudieras estar allí sin protección, el peso del agua sobre tu cuerpo sería suficiente para colapsar los espacios aéreos de tus pulmones y de tus oídos en segundos. Los submarinos están diseñados para resistir esa presión y mucho más, pero solo cuando su integridad estructural está completamente intacta. Un submarino dañado en el fondo es una cosa completamente diferente. Sus compartimentos pueden resistir por algún tiempo, pero cada grieta, cada junta dañada, cada sello comprometido, es un camino por el que el océano termina por entrar. Eso es el contexto en el que el Kursk llegó al fondo el 12 de agosto del año 2000. Un submarino magnífico sobre el papel, construido en una época de crisis, tripulado por hombres que ganaban $50 al mes, cargando un torpedo con una soldadura defectuosa, en uno de los mares más inhóspitos del mundo, en el ejercicio más ambicioso que Rusia había organizado en una generación. La colisión entre todas esas realidades se produjo a las 11:28 de la mañana, y el mundo tardó días en enterarse siquiera de que había ocurrido. Las explosiones, 2 detonaciones y un mundo que cambió. Sábado, 12 de agosto de 2000, las 11:28 de la mañana, hora de Moscú. El Kursk navegaba a unos 90 kilómetros al norte de la ciudad de Murmansk, en una zona del mar de Barents, donde la profundidad ronda los 110 metros. Era una mañana de ejercicios. A bordo iban 118 personas, 52 oficiales, 13 suboficiales de mando, 42 marineros y una docena de especialistas civiles y militares que habían subido a observar el ejercicio. Uno de ellos era el vicealmirante Vladislav Bagrianov, cuya presencia indicaba la importancia que el mando de la flota daba a la demostración de ese día. El objetivo del ejercicio era disparar un torpedo de entrenamiento del tipo 65 a 76 Kit contra el crucero Piotr Veliki, el buque insignia de la flota del norte. El Kit era un torpedo de largo alcance, propulsado por una mezcla de peróxido de hidrógeno de alta concentración, conocida como HTP. Esta tecnología, heredada de los diseños soviéticos de los años 60, tenía una peculiaridad que los ingenieros navales de otros países habían descartado décadas atrás. El HTP es extraordinariamente inestable. A temperatura ambiente es un agente oxidante agresivo. En contacto con metales como el hierro o el cobre, puede descomponerse de forma espontánea y violenta. Y en el entorno de un tubo de torpedo, con sus sellos de goma, sus soldaduras y su humedad residual, esa inestabilidad no era una posibilidad teórica.
Era una amenaza real que los propios marinos del Kursk habían intentado reportar. Había una soldadura defectuosa en el cuerpo del torpedo. No era visible a simple vista. Estaba en el interior del sistema de combustible. Mientras el torpedo era preparado para el lanzamiento, el HDP empezó a filtrarse. A las 11:28 y 26 segundos, la fuga de peróxido entró en contacto con el material de la carcasa de cobre. La reacción catalítica fue instantánea. Se produjo una explosión dentro del tubo de torpedo número 4. La onda de presión fue suficiente para destruir las puertas interiores y exteriores del tubo, lanzar la cubierta metálica interior con tal fuerza que quedó incrustada en el mamparo entre el primer y el segundo compartimento, a 12 metros de donde había estado originalmente, y desencadenar un incendio en la sección delantera del submarino. Los barcos de la flota que estaban en las proximidades registraron la explosión como una anomalía sísmica menor. Nadie sabía todavía lo que había pasado. 2 minutos y 15 segundos después, a las 11:30 y 44 segundos, llegó la segunda explosión. Esta segunda detonación fue de una magnitud completamente diferente. Alcanzó el equivalente a 3,5 en la escala de Richter y fue registrada por estaciones sismológicas en Alaska, Noruega y Canadá. No fue una explosión. Fue la detonación casi simultánea de entre 5 y 7 torpedos de combate almacenados en la sección delantera, con cabezas de guerra de 450 kilogramos cada uno. El primer y segundo compartimento del Kursk quedaron destruidos en una fracción de segundo. Todos los que estaban en esa zona, incluyendo el puesto de mando de torpedos y los operadores de los sistemas de lanzamiento, murieron al instante. El impacto fue tan violento que el submarino literalmente se hundió en el fondo con la proa 2 metros clavada en el barro. Y entonces llegó el silencio, o casi silencio, porque en los compartimentos traseros, en el sexto, el séptimo y el octavo, donde estaban los ingenieros de los reactores, los oficiales de sala de máquinas y los especialistas de comunicaciones, la segunda explosión había sido aterradora, pero no mortal para todos. Algunos estaban aturdidos, algunos heridos, algunos quemados, pero estaban vivos y sabían que tenían que moverse. La instrucción era clara, grabada en los ejercicios de emergencia. En caso de catástrofe, dirígete al 9º compartimento, el más trasero, el más blindado, el que tiene la escotilla de escape, el que aguanta más. Durante los minutos que siguieron a la segunda explosión, los supervivientes de los compartimentos intermedios y traseros comenzaron a moverse. No fue fácil. Los pasillos estaban llenos de humo. Algunos sistemas hidráulicos habían reventado. En la oscuridad, entre el estruendo de los metales deformándose bajo la presión del agua que empezaba a filtrarse, hombres heridos ayudaban a hombres más heridos a moverse hacia atrás, hacia la cola del submarino, hacia la única posibilidad que les quedaba. 23 de ellos llegaron al 9º compartimento. El teniente de navío Dmitry Kolesnikov, de 27 años, comandante del 7º compartimento, era el oficial de mayor rango entre los supervivientes. Era hijo de un oficial de la Marina. Se había casado hacía apenas unos meses. Su esposa se llamaba Olga. Tenía el pelo castaño claro y la cara ancha, la de un muchacho de provincias que había estudiado duro para llegar donde había llegado. Kolesnikov cerró la escotilla del 9º compartimento. Después, en la oscuridad que fue apoderándose del espacio a medida que los sistemas auxiliares de energía se iban agotando, hizo el único acto burocrático que le quedaba disponible. Tomó un papel y un lápiz y empezó a escribir. Las 13:15. Todo el personal de los compartimentos sexto, séptimo y octavo se trasladó al 9º compartimento. Somos 23 personas. Tomamos esta decisión a consecuencia del accidente. Ninguno de nosotros puede subir a la superficie. Después escribió los nombres de los 23 que estaban con él. Después cerró el papel y lo envolvió en plástico. Y después siguió escribiendo con la letra cada vez más difícil de controlar, cada vez más irregular, hasta que la oscuridad fue completa. Las últimas palabras que se pudieron leer decían: las 13:05. Escribo a ciegas.
Esa nota iba a permanecer en el bolsillo de su uniforme, guardada en el fondo del mar de Barents, durante 2 meses y medio, hasta que los buzos que la encontraran en octubre de 2000 la sacaran a la superficie y entendieran de golpe que el gobierno ruso había mentido desde el primer día. Pero eso vendría después. Primero estaban las horas de los intentos de rescate, y esas horas son quizás la parte más difícil de esta historia. 5 días de silencio, el rescate que nunca llegó. La Armada rusa tardó más de 6 horas en reconocer que el Kursk había naufragado. No es que no lo supieran, lo sabían o debían saberlo mucho antes. El crucero Piotr Veliki había registrado las explosiones. Otros barcos de la flota habían detectado algo. Pero la información tardó horas en subir por los canales de mando. En parte por burocracia, en parte por inercia institucional, en parte por ese hábito soviético tan raro de erradicar, de no dar malas noticias hacia arriba hasta que fuera absolutamente inevitable. A las 17:30 de ese mismo sábado, la Marina rusa declaró formalmente que el Kursk no había podido contactar con la flota y que se habían iniciado las búsquedas. 16 horas después de las explosiones, encontraron el submarino en el fondo. El 14 de agosto, 2 días después del accidente, la noticia llegó por primera vez a los medios de comunicación. Lo que siguió fue una danza macabra de comunicados contradictorios, retrasos inexplicables y una soberbia institucional que tuvo consecuencias trágicas. Los submarinos de rescate rusos del tipo Vester y Priz fueron desplegados. Esos vehículos, diseñados en la era soviética para acoplarse a las escotillas de emergencia de los submarinos y evacuar a los supervivientes, llevaban años sin mantenimiento adecuado. Las juntas de goma estaban deterioradas. Los sistemas hidráulicos fallaban. Durante días, una y otra vez, los operadores intentaron acoplar los vehículos a la escotilla del 9º compartimento del Kursk y una y otra vez fracasaron. Las escasas imágenes submarinas que llegaban a la superficie mostraban los vehículos intentando agarrarse a una superficie que por la deformación del casco, por el sedimento acumulado, por cualquier causa, no dejaba que los sellos funcionaran. Mientras tanto, Noruega y Gran Bretaña ofrecieron su ayuda desde el primer día. Ambos países tenían vehículos de rescate de alta tecnología y buzos especializados en operaciones en profundidad. La oferta fue rechazada. La justificación oficial fue que el rescate estaba bajo control, que la situación no requería asistencia extranjera, que el mar de Barents era territorio de operaciones sensibles, que los procedimientos del protocolo de rescate ruso estaban funcionando. Ninguna de esas afirmaciones era cierta. El presidente Vladimir Putin, que llevaba apenas 3 meses en el cargo, estaba de vacaciones en el complejo de Sochi, en el Mar Negro, cuando llegaron las primeras noticias. No interrumpió sus vacaciones, no apareció en televisión, no visitó a las familias. Durante 5 días, mientras Rusia entera seguía los noticieros buscando alguna confirmación de lo que pasaba en el Barents, Putin permaneció en Sochi. La ausencia fue devastadora políticamente, pero lo que hizo cuando finalmente regresó fue todavía más revelador. El 22 de agosto, 10 días después de las explosiones, Putin se reunió con los familiares de los tripulantes del Kursk en la base naval de Vidyayevo, el puerto de origen del submarino, una pequeña localidad en la región de Murmansk. La reunión tuvo lugar en el Club Cultural de Oficiales. Asistieron entre 400 y 600 personas, madres, esposas, hermanos, padres. Algunos habían esperado días para saber algo. Algunos no habían sido notificados oficialmente de nada y se habían enterado por los periódicos. La reunión duró entre 3 y 6 horas. Los presentes eran inconsolables, pero también estaban furiosos. Exigían saber por qué no se había aceptado la ayuda extranjera desde el primer momento. Exigían saber si alguien seguía vivo. Exigían saber por qué el gobierno seguía mintiendo. Nadezhda Tilik, madre del teniente Sergei Tilik, que había muerto en la sala de control, irrumpió en la reunión y comenzó a gritar directamente a los funcionarios: «¡Cerdos!
les llamó. Acusó al gobierno de mentir, de abandonar a sus hijos. La acción conmocionó al mundo. Una mujer que nadie había visto antes, vestida de civil, se acercó por detrás a Nadezhda Tilik y le clavó una jeringa con sedantes en el brazo. En cuestión de segundos, la madre del marinero perdió la capacidad de mantenerse en pie y fue retirada de la sala. Las cámaras de la televisión rusa lo captaron todo. El vídeo nunca se emitió en Rusia, pero circuló internacionalmente. Las autoridades navales de Vidyayevo confirmaron más tarde al diario The Times que la inyección había sido administrada deliberadamente para silenciar a la mujer. Esa imagen se convirtió en el símbolo más oscuro de la respuesta del gobierno ruso a la tragedia del Kursk. No solo habían tardado en actuar, no solo habían rechazado ayuda extranjera, habían sedado a una madre que se atrevía a pedir explicaciones. Mientras tanto, en el fondo del mar de Barents, los 23 hombres del 9º compartimento llevaban horas muertos. Porque cuando Noruega finalmente recibió autorización para enviar a sus buzos, el 21 de agosto, 8 horas después de las explosiones, habían muerto de una manera que es difícil de describir sin cierta crueldad inevitable. Cuando el oxígeno del compartimento empezó a escasear, intentaron activar uno de los cartuchos de oxígeno de emergencia basados en superóxido de potasio. Uno de los cartuchos cayó al agua aceitosa que cubría el suelo del compartimento. La reacción química fue instantánea y violenta. Se produjo un destello de fuego que consumió todo el oxígeno restante en segundos. Todos murieron de asfixia. Las cartas encontradas en los bolsillos de los uniformes de los marineros, cuando sus cuerpos fueron recuperados semanas después, narraban los últimos minutos con una precisión escalofriante. No era pánico, era la escritura calmada de hombres que habían aceptado lo que les esperaba y querían que alguien, en algún momento, supiera que habían estado ahí y habían esperado todo lo que habían podido. El escándalo se hizo imposible de contener. El gobierno ruso había afirmado durante días que todos los tripulantes habían muerto en los primeros segundos de la explosión, que no había supervivientes, que aceptarla demostró que todo eso era mentira. 23 hombres habían sobrevivido y habían esperado. ¿Podría la ayuda noruega haber llegado a tiempo si hubiera sido aceptada desde el primer día? Muchos analistas creen que sí. No es una certeza. Las condiciones del compartimento, la presión, la temperatura, el estado de las escotillas, todo eso haría el rescate extraordinariamente difícil incluso en las mejores circunstancias. Pero la pregunta se instaló en la conciencia colectiva rusa como una herida que no cicatrizaba. Y es esa herida, precisamente, la que explica en parte lo que vino después. La decisión de sacar el Kursk del fondo del mar a cualquier precio. El dilema de un presidente, ¿por qué Rusia quería recuperar el Kursk? Octubre de 2000. El submarino llevaba 2 meses en el fondo. El gobierno ruso se enfrentaba a una pregunta sin respuesta fácil. ¿Qué hacer con los restos del Kursk? Había argumentos para dejarlo donde estaba. Los reactores nucleares parecían intactos y en modo de apagado de emergencia. Los cuerpos de muchos de los marineros estaban dentro. Mover el submarino suponía riesgos enormes, técnicos y radiológicos. Varios familiares de los fallecidos querían que el Kursk permaneciera como tumba en el fondo del mar. Moverlo equivalía, en cierto sentido, a profanar ese lugar. Pero había argumentos igualmente poderosos para la recuperación. Primero, el factor ambiental. El Kursk llevaba a bordo 2 reactores nucleares del tipo OKB-650B, de agua a presión. Aunque los informes preliminares indicaban que no había fugas de radiación detectable, el mar de Barents es una de las zonas pesqueras más importantes de Noruega y Rusia, así como de varios países más. Dejar 2 reactores nucleares a 108 metros de profundidad en esas aguas era una bomba de tiempo ecológica. El viceprimer ministro ruso Ilya Klebanov fue explícito en sus declaraciones públicas. La neutralización del riesgo ambiental era la razón principal para el rescate. Norman Polmar, analista naval del US Naval Institute, señaló en la revista Proceedings
En junio de 2001, que el submarino yacía en aguas relativamente poco profundas y en un área rica en pesca, lo que hacía imperativa su recuperación. Segundo, el factor político. Putin acababa de asumir la presidencia y el desastre del Kursk había sido su primera gran crisis. La había gestionado, a juicio de prácticamente todos los observadores, de manera desastrosa. Habían pasado los años y la imagen de la madre sedada seguía circulando. El Kursk era su deuda con la opinión pública, con las familias, con la historia. Sacar el submarino, recuperar los cuerpos, dar a las familias un entierro digno, eso era lo mínimo que podía ofrecer. Tercero, el factor forense. Las explosiones habían destruido la sección delantera del Kursk, la que contenía los torpedos, pero varias cajas negras y sistemas de registro habían sobrevivido en los compartimentos traseros. Sin recuperar el submarino, nunca se sabría con certeza qué había pasado. Y aunque cortar la proa y dejarla en el fondo parecía inevitable por razones de seguridad, el resto del casco contenía pruebas. Cuarto, el orgullo. Este factor es imposible de cuantificar, pero sería ingenuo ignorarlo. El Kursk era el submarino más avanzado de Rusia. Dejarlo pudrir en el fondo del mar era una derrota simbólica en un momento en que Rusia trataba de reconstruir su identidad internacional. El vicepresidente Klebanov confirmó el apoyo total del gobierno de Putin para el proyecto de salvamento. La Fundación Kursk, creada específicamente para coordinar y financiar la operación, empezó a trabajar en los primeros meses de 2001. El presupuesto estimado era de $70 millones, una cantidad formidable, una cifra que hacía pensar si la decisión era realmente sobre los muertos o sobre los vivos que necesitaban seguir adelante. Y aquí es donde la historia del Kursk se transforma en otra cosa. Deja de ser una tragedia y se convierte en uno de los proyectos de ingeniería más extraordinarios que se han ejecutado jamás. El plan que nadie había intentado nunca. Los primeros meses de 2001 estuvieron marcados por una pregunta técnica que ningún consorcio de salvamento había tenido que responder antes. ¿Cómo se levanta un objeto de 9.000 toneladas desde 108 metros de profundidad en el mar de Barents? No existe un manual para eso. Nunca se había hecho. El plan original, desarrollado bajo los auspicios de la Fundación Kursk, involucraba a la empresa estadounidense Brown & Root Services, una subsidiaria de Halliburton. El esquema inicial contemplaba el uso del gran buque de izamiento semisumergible Tialf, capaz de levantar más de 14.000 toneladas con sus dos grúas gemelas. El Tialf tiene unas dimensiones que desafían la imaginación. Fue construido en 1985 para trabajar en plataformas petrolíferas offshore y puede sumergir parcialmente su casco para conseguir estabilidad en condiciones de mar muy adversas. Sin embargo, Brown & Root se retiró del proyecto a mediados de 2001 después de concluir que la operación no podía realizarse de manera segura dentro de los parámetros de tiempo disponibles y que el coste real superaría con creces la estimación de $70 millones. La empresa expresó sus reservas sobre la seguridad del conjunto de la operación en ese año concreto. Su salida obligó a un cambio de plan completo. La empresa que asumió el desafío fue Mammoet, una compañía holandesa de transporte pesado e izamiento que tiene su sede en Rotterdam. No es una empresa conocida para el gran público, pero en el mundo de la ingeniería industrial es casi legendaria. Mammoet ha movido plataformas petrolíferas enteras, ha transportado reactores nucleares por carreteras convencionales, ha levantado puentes de centenares de toneladas con una precisión milimétrica. Su especialidad es hacer lo que otros consideran imposible. Mammoet formó una empresa conjunta al 50% con la holandesa Smit Salvage, especializada en rescate marítimo. La nueva entidad se llamó Mammoet Smit y fue esta alianza la que se haría cargo del rescate del Kursk. Smit se encargaría de todas las operaciones marítimas, incluyendo la conversión y el despliegue de la barcaza Giant 4. Mammoet diseñaría y fabricaría todo el sistema de izamiento.
El contrato fue firmado en mayo de 2001. Tenían 5 meses para hacerlo realidad. 5 meses para diseñar, fabricar e instalar más de 3.000 toneladas de equipamiento especializado que no existía. Cero precedentes, cero margen de error real. El reloj empezó a correr. El taller del fin del mundo. Diseñar lo que nunca se ha hecho. Rotterdam, Países Bajos. Primavera de 2001. En las instalaciones de Mamoet, en Rotterdam, un equipo de 100 ingenieros, programadores informáticos y técnicos empezó a trabajar en jornadas que se extendían hasta bien pasada la medianoche. El problema que tenían sobre la mesa no era solo técnico, era físico, logístico, meteorológico, estructural y político al mismo tiempo. El primer gran desafío era la proa dañada del Kursk. Las 2 explosiones habían convertido la sección delantera. Los primeros 2 compartimentos en un amasijo de metal retorcido cargado de torpedos que podían seguir siendo peligrosos. Si intentaban levantar el submarino con la proa intacta, el peso desequilibrado y la inestabilidad estructural de esa sección podían hacer que todo el esfuerzo de izamiento se descontrolara o, en el peor caso, desencadenara una nueva detonación. La decisión fue cortarla. Eso plantea otro problema de ingeniería sin solución evidente. ¿Cómo cortas el casco de un submarino nuclear a 108 metros de profundidad, en agua helada, en oscuridad casi total, con precisión suficiente como para no dañar los compartimentos adyacentes que contienen torpedos de combate? El equipo de CMIT desarrolló una solución tan elegante como brutal: un cable de sierra hidráulico, similar en principio a los cables de diamante que se usan para cortar bloques de piedra en las canteras, pero adaptado para operar bajo el agua con una fuerza y una precisión extraordinarias. El sistema funcionaba a través de 2 anclas de succión colocadas a ambos lados del Kursk, directamente sobre el fondo del mar. Las anclas se clavaban en el sedimento marino por succión como ventosas gigantes, y entre ellas se tensaba el cable de corte. El cable era movido hidráulicamente de un lado al otro de las anclas, como si estuvieras cortando con un hilo de cocina un bloque de mantequilla, pero con decenas de toneladas de tensión y un cable capaz de cortar acero naval. La posición del corte era crítica. Había que hacerlo justo detrás del límite de la destrucción de la segunda explosión, pero lejos, suficiente de la cámara de torpedos de combate como para reducir el riesgo de activar algo. Los ingenieros calcularon la posición exacta con los datos disponibles de los reconocimientos submarinos. Era una operación de cirugía en el que el paciente llevaba un año muerto a 108 metros de profundidad y el bisturí pesaba varios centenares de kilos. Al mismo tiempo, en Rotterdam se estaba construyendo el sistema de izamiento que dependería de los 26 puntos de anclaje que iban a montarse sobre la barcaza Giant 4. Un strand jack, en términos simples, es una especie de gato hidráulico que, en lugar de empujar, trabaja tirando de un cable de acero de alta resistencia. Cada uno de los 26 strand jacks diseñados para esta operación tenía una capacidad de izamiento de 900 toneladas métricas. 26 por 900 son más de 23.000 toneladas de capacidad total, aunque en la práctica la operación requeriría solo 9.000 toneladas de tracción para vencer la succión del barro en el que el Kursk estaba parcialmente enterrado. El cable de cada strand jack tenía un diámetro de varios centímetros y consistía en un haz de 54 cuerdas de acero de alta resistencia retorcidas entre sí. Por sí solos, los cables pesaban varios cientos de kilos cada uno. Había que bajar los 26 a 108 metros de profundidad, insertarlos a través de los agujeros perforados en el casco exterior e interior del Kursk y fijarlos mediante mordazas especiales diseñadas para abrirse dentro del submarino y anclarse al sistema de refuerzos estructurales del casco de presión. La Giant 4, la barcaza que iba a ser la plataforma de todo esto, requirió una conversión radical. Esta barcaza semisumergible de 130 metros de eslora y 24.000 toneladas de capacidad de carga tenía que ser modificada de tal manera que el Kursk pudiera viajar colgado de su parte inferior,
protegido del agua y de los golpes, con la torreta de mando del submarino introduciéndose en un gran agujero recortado en el casco de la propia barcaza. Eso implicaba cortar un hueco en la estructura de la barcaza, reforzar los márgenes del corte, diseñar las sillas y los apoyos que iban a sostener el submarino desde abajo, y asegurarse de que todo el conjunto podía navegar en condiciones de mar que en el Barents de octubre podían ser muy adversas. En total, en el transcurso de 3 meses, el equipo de Mehmet Smith diseñó, fabricó, instaló y puso en marcha más de 3.000 toneladas de equipamiento a medida que nunca antes había existido. Para poner eso en perspectiva, el peso de ese equipamiento es equivalente a 3 de las Torres Eiffel. En el fondo del Barents, los buzos que se comieron la oscuridad. Agosto de 2001. Puerto de Kirkenes, norte de Noruega. La barcaza con el equipamiento de corte llegó primero. Pocos días después entró en puerto la Giant 4 con todo el sistema de izamiento instalado y listo para funcionar. Desde Kirkenes, ambas embarcaciones pusieron rumbo al lugar donde el Kursk llevaba un año descansando en el barro. Los buzos que iban a hacer el trabajo físico en el fondo habían sido contratados en Escocia. Eran especialistas en ingeniería subacuática de aguas profundas, hombres con experiencia en los campos petrolíferos del Mar del Norte, que es uno de los entornos más hostiles del mundo para el buceo de saturación. El buceo de saturación es una técnica que permite a los buzos trabajar en grandes profundidades durante periodos prolongados sin tener que subir y bajar constantemente para descomprimir. Un proceso que en profundidades de 100 metros o más, los buzos viven en una cámara hiperbárica a bordo del buque en la superficie, mantenida a la misma presión que existe en el fondo donde van a trabajar. De esa manera, su cuerpo está constantemente saturado de gases a esa presión y no necesita descomprimirse entre inmersión e inmersión. Simplemente bajan al fondo, trabajan su turno, suben en una campana de buceo sellada que mantiene la presión constante, duermen en la cámara hiperbárica y vuelven a bajar. El precio que se paga por eso es vivir durante semanas en un cilindro metálico presurizado, sin poder salir, comiendo alimentos preparados que se pasan a través de una esclusa, durmiendo en literas que a tanta presión ambiental producen sensaciones físicas extrañas y sabiendo que si algo sale mal con el sistema de la cámara, las consecuencias pueden ser inmediatas y mortales. Durante 28 días, los buzos escoceses, contratados por Mehmet Smith, vivieron de esta manera. 6 horas de trabajo en el fondo cada 24 horas. El resto del tiempo en la cámara hiperbárica descansando, comiendo, esperando. Sus turnos de inmersión se desarrollaban a 108 metros de profundidad, en agua que no superaba los 4 grados, en oscuridad prácticamente total, salvo por las luces de sus equipos. El trabajo que tenían que hacer era perforar 26 agujeros en el casco exterior e interior del Kursk. Cada agujero era cortado usando una herramienta de chorro abrasivo, una mezcla de agua a altísima presión y arena que actúa como una amoladora de agua, capaz de atravesar el acero naval como si fuera cartón. Pero la precisión requerida era extrema, era mucho más robusto, y los agujeros tenían que estar exactamente en la posición correcta para que las mordazas de los Strand Jacks pudieran anclarse a los refuerzos estructurales internos. Un agujero mal posicionado podía ser inútil. 2 agujeros mal posicionados podían desequilibrar el izamiento. Y un izamiento desequilibrado de un objeto de 9.000 toneladas a 108 metros de profundidad era el tipo de situación que los ingenieros describen como no admisible. Había otro factor de riesgo que pesaba sobre cada hora de trabajo de los buzos. La zona de corte de la proa estaba a pocos metros de los tubos de torpedo de combate que no habían detonado. Nadie sabía con exactitud cuántos quedaban. Nadie sabía en qué estado estaban después de un año en el fondo del mar. Un movimiento brusco, una vibración excesiva, una posición equivocada de la sierra de corte podía desencadenar otra explosión. El jefe de la operación de salvamento, el vicealmirante Mikhail Motsak de la flota del norte rusa, fue explícito en una conferencia: todo es más difícil.
La maquinaria de perforación no había sido probada previamente en condiciones submarinas, pero los buzos siguieron, agujero tras agujero, día tras día. La sierra de corte fue posicionada con todo el cuidado que permite la física a 108 metros de profundidad, entre dos anclas de succión que se habían clavado en el barro a ambos lados del submarino. Y varios días después del inicio del proceso de corte, el cable de sierra separó la proa dañada del resto del Kursk. El primer gran obstáculo había sido superado. La proa del Kursk quedó en el fondo del mar de Barents. No se recuperaría ese año. El mando ruso argumentó que era demasiado peligroso intentarlo con los torpedos a bordo. La parte posterior, los 9 compartimentos traseros, podía ser izada. La tormenta que casi lo arruina todo. Septiembre de 2001. Mar de Barents. El mundo ya conocía la fecha y había una atención mediática considerable. Pero el Barents tenía sus propios planes. Las tormentas llegaron. Grandes, persistentes. El tipo de temporal que hace que incluso un barco de 24.000 toneladas como la Giant 4 se balancee con una cadencia que pone a prueba los estómagos de los marineros más curtidos. Los Strand Jacks incorporaban compensadores de oleaje, sistemas hidráulicos diseñados para absorber el movimiento de la barcaza en la superficie y mantener la tensión constante en los cables que llegaban al fondo. Pero esos compensadores tenían un límite. Podían absorber movimientos de hasta unos 2,5 metros de amplitud. Si la altura de las olas superaba ese umbral, había riesgo de que los cables sufrieran cargas dinámicas impredecibles. Y con 26 cables anclados a 108 metros de profundidad, una carga dinámica impredecible podía traducirse en una fractura, en un movimiento brusco del submarino, en el peor de los casos en una catástrofe. El capitán de la Giant 4 tuvo que tomar una decisión que, si la tormenta duraba demasiado, el rescate tendría que posponerse hasta 2002. Las familias tendrían que esperar otro año. Rusia tendría que explicar otro fracaso para elevarla 6 metros sobre el nivel del mar. El efecto fue que el Kursk, que había estado sumergido 14 meses, emergió del agua y fue visible por encima de la línea de flotación por primera vez desde el 12 de agosto de 2000. El 21 de octubre de 2001, el Kursk entró en el dique seco de Rosliakovo. 5 días después, el dique fue vaciado y el submarino quedó expuesto al aire por primera vez en más de un barse. Una semana después del drenaje del dique, los equipos forenses y de recuperación habían extraído 55 cuerpos y la mayor parte de los misiles Granit. El proceso de catalogar los restos del Kursk, de determinar con la mayor precisión posible qué había pasado exactamente aquella mañana de agosto de 2000, había comenzado por fin. El secreto que Rusia tardó años en reconocer. La operación de salvamento fue un éxito técnico sin que nadie antes había conseguido. Levantar el objeto más pesado jamás recuperado a ordinaria. Pero el Kursk no era solo un problema técnico, era también un enigma político. Y la investigación que siguió al rescate lo puso de manifiesto con una crudeza. La pregunta de qué había causado exactamente las 2 explosiones no tenía al principio una respuesta oficial. El gobierno ruso barajó varias versiones durante los primeros meses. Colisión con una mina de la Segunda Guerra Mundial, colisión con un submarino extranjero. Los medios rusos cercanos al Kremlin llegaron a señalar directamente a los submarinos estadounidenses USS Memphis y USS Toledo, que estaban observando el ejercicio ruso desde las proximidades. La teoría era que uno de ellos había colisionado con el Kursk o lo había atacado. Esa versión era falsa, no había prueba alguna que la sustentara, y los propios investigadores rusos lo sabían. Cuando los equipos forenses pudieron examinar los restos del primer compartimento, la evidencia fue inequívoca. La dirección de los daños, la firma química de los residuos, la posición de los fragmentos estructurales, todo apuntaba al interior. La primera explosión había ocurrido dentro del tubo de torpedo número 4.
Una soldadura defectuosa en el cuerpo del torpedo tipo 65-76 Kit había permitido que el peróxido de hidrógeno de alta concentración se filtrara hacia el interior del tubo. La reacción catalítica con los metales presentes en el entorno había desencadenado la primera explosión. Y esa primera explosión había iniciado la detonación en cadena de los torpedos de combate vecinos. En 2002, 2 años después del accidente y 1 año después del rescate, el fiscal general que investigaba el caso, Yuri Blinov, confirmó oficialmente que el torpedo 65-76 Kit había sido la causa. No hubo colisión, no hubo sabotaje externo, no hubo un submarino extranjero atacando al Kursk. Fue el torpedo ruso, con su defecto de fabricación, con su mantenimiento inadecuado, con sus instrucciones de seguridad escritas para otro modelo de torpedo, lo que mató a 118 hombres. Fue procesado penalmente por los hechos. Lo que sí quedó en el registro histórico fue el relato de las fallas sistémicas que habían hecho posible la tragedia. La Marina rusa llevaba años utilizando torpedos de HTP de diseño soviético en condiciones de mantenimiento deficientes. La tripulación del Kursk, según varias fuentes, incluida la investigadora Elisa Bird, en su análisis publicado en la revista académica Lessons from History, no había sido entrenada adecuadamente para operar con ese tipo de torpedo. El barco había hecho apenas una misión de larga duración en sus 6 años de servicio. Muchos miembros de la tripulación eran relativamente inexpertos en condiciones de mar real, y mientras esos hombres se preparaban para su ejercicio ese sábado de agosto, alguien había reportado una anomalía en el torpedo, y la señal había sido ignorada por los oficiales de menor rango que estaban ocupados preparando el ejercicio. La combinación de factores era la que los ingenieros de seguridad llaman accidente normal. No fue un solo error catastrófico, sino una acumulación de pequeñas fallas, negligencias y atajos que en condiciones normales no habrían tenido consecuencias, pero que ese día concreto, en esa secuencia concreta, se combinaron de la única manera en que podían producir el peor resultado posible. Eso es lo que hace el Kursk tan difícil de procesar. No hay un villano evidente, no hay un saboteador, no hay un traidor, no hay un acto deliberado de destrucción. Hay un sistema que funcionó mal, una cadena de mando que falló, un equipamiento que llevaba demasiado tiempo sin el mantenimiento que requería y 118 hombres que pagaron el precio. Y después de todo eso, hubo un gobierno que tardó días en reconocer la magnitud del desastre, rechazó ayuda que podría haber llegado a tiempo, mintió sobre si había supervivientes, sedó a una madre que gritaba. La ingeniería del rescate nos enseña sobre lo que es posible. Cuando los primeros planes de rescate se hicieron públicos a principios de 2001, había una corriente de escepticismo bastante generalizada, incluso entre los especialistas. La operación se proponía levantar un objeto de casi 9.000 toneladas desde una profundidad de 108 metros en uno de los mares más hostiles del hemisferio norte, con un plazo de ejecución de 5 meses desde cero, incluyendo el diseño y fabricación de todo el equipamiento especializado. La realidad fue hecho, y fue hecho en tiempo. Lo que lo hizo posible no fue un descubrimiento tecnológico radicalmente nuevo, sino la aplicación combinada de varias tecnologías que existían por separado, adaptadas a un contexto para el que ninguna había sido diseñada originalmente. Los Strand Jacks se usaban en la construcción civil y en plataformas offshore. El buceo de saturación era una técnica establecida en la industria petrolífera del Mar del Norte. Los vehículos submarinos de operación remota llevaban décadas en uso. La barcaza Giant 4 era un activo existente que fue convertido para la ocasión. Lo que Mamet Smith hizo fue integrarlo todo dentro de un sistema coherente, diseñado específicamente para las condiciones del Barents y las características del Kursk, en un tiempo récord y sin precedentes. El resultado fue lo que Smith Salvage describe en sus registros oficiales como un nuevo récord mundial, el objeto más pesado jamás recuperado de semejante profundidad, el mito.
La radiación era el mayor peligro, uno de los miedos más extendidos durante el año de incertidumbre entre el hundimiento y el rescate, fue que los reactores del Kursk podrían estar contaminando el Barents con material radiactivo. La prensa internacional especuló con varios escenarios de contaminación. La realidad, no se detectó ninguna fuga radiactiva. Los reactores OKB-650B del Kursk entraron en modo de apagado de emergencia de forma automática cuando el submarino perdió energía, probablemente en los primeros segundos después de la segunda explosión. Es para eso para lo que fueron diseñados. Los sistemas de monitoreo colocados en el entorno del Kursk durante los meses anteriores al rescate no detectaron ninguna anomalía radiactiva. Y durante toda la operación de izamiento y traslado, un equipo independiente de radiólogos británicos y belgas monitoreó de forma continua tanto el agua como el equipamiento y al personal de la operación, sin encontrar ninguna lectura que superara los niveles de fondo normal. Norman Polmar, analista naval y autor de varios libros sobre submarinos nucleares, señaló en la revista Proceedings del US Naval Institute que los datos disponibles de otros submarinos nucleares hundidos desde 1963, tanto soviéticos como americanos, no habían mostrado fugas de reactor. El diseño de los reactores de agua a presión es robusto precisamente porque la industria nuclear soviética y rusa aprendió a veces de manera dolorosa que los sistemas de contención tenían que resistir accidentes graves. Eso no significa que dejar reactores nucleares en el fondo del mar sea una práctica aceptable a largo plazo. Hay submarinos nucleares hundidos en el fondo de varios océanos, incluyendo el USS Scorpion americano, el USS Thresher y varios soviéticos, y el consenso científico es que los riesgos aumentan con el tiempo a medida que la corrosión avanza. Pero en el caso del Kursk, durante la narrativa oficial que el gobierno ruso dio para justificar el gasto de $70 millones, fue la recuperación de los restos de los tripulantes para darles un entierro digno. Eso era parcialmente cierto, pero claramente incompleto. En la práctica, según el análisis del US Naval Institute, los motivos eran múltiples y en distinto orden de prioridad según el interlocutor. Para la Armada rusa, la posibilidad de recuperar información forense sobre las causas del accidente era fundamental. Los sistemas de registro, las cajas de datos de los torpedos que no habían detonado, los documentos de a bordo. Para el gobierno de Putin, la dimensión política era imposible de ignorar. Salvar el Kursk era en parte una manera de enmendar el desastre de gestión de la crisis de agosto de 2000. Para los países escandinavos que compartían el Barents, el factor ambiental era prioritario. 2 reactores nucleares en una de las zonas pesqueras más productivas del Ártico no eran una perspectiva tranquilizadora. En cuanto a los cuerpos, la realidad fue más cruda que la retórica oficial. Los análisis previos indicaban que en la sección delantera del submarino, destruida por las explosiones, era prácticamente imposible que quedaran restos identificables. Así ocurrió. 3 de los 118 tripulantes nunca fueron encontrados, presumiblemente vaporizados por la segunda explosión. Se recuperaron 115 cuerpos en total, aunque algunos solo parcialmente. La mayoría de las familias que habían pedido que el Kursk se quedara en el fondo como tumba eran familias de marineros que habían muerto en los compartimentos delanteros. Las que apoyaban el rescate eran en gran parte las de los 23 que habían sobrevivido al principio y habían muerto en el 9º compartimento. Esos hombres estaban intactos y sus familias querían poder enterrarlos. El mito, el coste de 70 millones fue desorbitado. $70 millones es un número que impresiona, pero conviene ponerlo en perspectiva. Cada uno de los misiles Granit que llevaba el Kursk a bordo costaba, según estimaciones de la época, entre $2 y $3 millones. El propio Kursk, como sistema de armas, había costado varios cientos de millones para diseñar, construir y poner en servicio. El coste de la operación de salvamento era significativo, pero no exorbitante en el contexto de lo que representaba el submarino. Hay otro ángulo que vale la pena contemplar.
El rescate fue pagado de forma compartida entre Rusia y varios países europeos. Fue, en ese sentido, un esfuerzo multinacional, aunque bajo bandera rusa en lo formal. La participación determinante. Sin esas empresas y sin el conocimiento técnico que aportaron, la operación simplemente no habría podido ejecutarse en 2001. Hay registros que muestran que el coste final real fue inferior al presupuesto inicial. CBS News reportó una cifra de $65 millones para la operación efectiva de izamiento y traslado, aunque el coste total del proyecto, incluyendo la preparación, los reconocimientos previos y las operaciones complementarias, se acercó más a la cifra que se había estimado originalmente. Lo que el Kursk cambió en la ingeniería de salvamento antes del Kursk, no había ningún manual establecido para recuperar un submarino nuclear de semejante profundidad con semejante nivel de daño estructural. La operación que Mahmoud Smith diseñó e implementó en 2001 estableció un nuevo estándar de referencia en la industria del salvamento marítimo de objetos pesados. Los Strand Jacks como sistema de izamiento sincronizado y controlado por ordenador para operaciones submarinas. La combinación de buceo de saturación con vehículos submarinos de operación remota para preparar el casco de un objeto de semejante tamaño. El diseño de una barcaza de transporte con espacio de alojamiento para el objeto a rescatar en su parte inferior. Todo esto se documentó, se analizó y se incorporó al corpus de conocimiento disponible para futuras operaciones. El propio sistema de corte de cable submarino desarrollado por Smith para separar la proa del Kursk es descendiente directo de tecnologías de corte offshore, pero adaptado a condiciones de trabajo que no tenían precedente. Esa adaptación, ese proceso de ingeniería para un caso único, es exactamente el tipo de aprendizaje que mantiene viva la capacidad humana de resolver problemas que parecen insolubles. De la historia del Kursk, que muy pocas veces se analiza con la profundidad que merece, y es la pregunta sobre el tiempo. Concretamente, ¿cuánto tiempo vivieron los 23 hombres del 9º compartimento? Y con ese tiempo disponible, ¿era físicamente posible haberlos rescatado? La nota de Dmitry Kolesnikov fue escrita entre la 13:15 y aproximadamente las 15:15 del 12 de agosto de 2000. Eso significa que en el momento de la última línea legible habían pasado algo menos de 4 horas desde las explosiones. Los expertos que analizaron la situación del compartimento estimaron que los 23 supervivientes tuvieron entre 6 y 8 horas de vida útil de oxígeno disponible, antes de que la reacción del cartucho de superóxido de potasio con el agua contaminada desencadenara el flash fire final. Los vehículos de rescate noruegos que estaban en la zona podrían haber llegado al 9º compartimento en cuestión de horas si hubieran recibido la autorización desde el primer momento. Los buzos noruegos demostraron, cuando finalmente fueron autorizados 9 días después, que podían abrir la escotilla en pocas horas. La diferencia entre el momento de las explosiones y ese margen de 6 a 8 horas de supervivencia era, según muchos analistas, suficiente para intentar el rescate si la decisión se hubiera tomado de inmediato. Pero esas decisiones no se tomaron de inmediato. Las cadenas de mando, las consideraciones políticas, el orgullo institucional, la desconfianza hacia cualquier intervención extranjera en aguas militarmente sensibles. Todo eso operó en la dirección contraria a la urgencia. Para cuando la ayuda extranjera fue aceptada, el resultado ya era irreversible. El escritor y periodista Miles Dangan, en su análisis de la catástrofe, resume esta dimensión con una precisión difícil de mejorar. El Kursk no fue destruido por el agua ni por el fuego, fue destruido por el tiempo que se perdió. Lo que queda en el fondo. En diciembre de 2001, buzos de la Marina rusa bajaron al sitio donde había descansado el Kursk y colocaron una placa conmemorativa en el barro del Barents. Una placa en ese silencio frío, a 108 metros de profundidad, en el lugar exacto donde 118 hombres habían terminado su historia. El Kursk, hoy, ya no existe como submarino.
Después de ser izados sus restos del dique seco de Rosliakovo, fueron trasladados al astillero de Snezhnogorsk, donde sus 2 reactores nucleares fueron retirados de manera segura. El casco fue desguazado. Los misiles Granit que sobrevivieron recuperados. Los sistemas clasificados, extraídos bajo supervisión de la Armada. Lo que quedó del enorme submarino que había cruzado el Mediterráneo vigilando portaaviones americanos fue reducido a metal de reciclaje. Lo que no fue reducido a metal fue la pregunta que el Kursk dejó abierta. No la pregunta técnica sobre las causas del accidente. Esa tiene respuesta, aunque no haya habido condena. La pregunta que el Kursk dejó sin responder es otra, más incómoda, que no tiene que ver con la física de los torpedos de peróxido de hidrógeno ni con los límites de carga de los Strand Jacks. Tiene que ver con cuánto tiempo tarda una institución en admitir que no puede sola. Con cuántas vidas se pierden en ese intervalo. El Kursk fue recuperado del fondo del mar por $70 millones por la dedicación de 100 ingenieros en Rotterdam, de buzos escoceses que vivieron un mes en cámaras de presión, de marinos noruegos y holandeses que navegaron hasta el Ártico en otoño. Fue recuperado gracias a la tecnología, a la voluntad política, al dinero y a la colaboración internacional. Todo eso estuvo disponible en distintos grados desde el primer día. Solo que en los primeros días, cuando todavía importaba, no se usó. La operación de salvamento fue un triunfo de la ingeniería. Es difícil llamarla un triunfo humano sin añadir ese matiz que lo complica todo. Hay algo que vale la pena saber. El monumento que se levantó en Vidyayevo lleva grabadas en piedra negra las palabras con las que Dmitry Kolesnikov cerró su nota antes de que la oscuridad fuera total. No es una sentencia de desesperación, no es un grito, es simplemente el reconocimiento de alguien que ha entendido lo que pasa y quiere que quede constancia de que estuvo ahí, que esperó, que confió. No os desesperéis. Eso escribió un hombre de 27 años en la oscuridad de un submarino hundido a 108 metros de profundidad, sabiendo que nadie iba a llegar a tiempo. La pregunta que esta historia deja y que merece un momento de silencio antes de seguir con el día es esta. ¿Cuántas veces, en cuántos contextos, el orgullo de una institución costó lo que habría podido salvarse con un poco de humildad a tiempo? Dejadnos saberlo en los comentarios. Y si este tipo de historia os parece que vale la pena contar, el próximo vídeo está a un clic de distancia. Hay mucho más en el fondo del océano que todavía no hemos contado.